estos pueblos fue realmente maravillosa. Yo los recuerdos que tengo de mi infancia son buenísimos. Era salir del colegio y ir a la cancha y estar jugando al fútbol. Encima me gustaba mucho y tenía unos compañeros que eran muy habilidosos, muy compañeros, y hacíamos picaditos entre nosotros. Esos potreros donde están llenos de casas ahora, yo paso y veo acá, jugamos unos cuantos partidos potreritos que están edificados, ya hay casas nuevas en el barrio del otro barrio de la ruta. Hoy como San José ha cumplido sus 129 años, lo que era la placita Sergio Denis cuando jugábamos ahí de chiquitos, que era un monte, me acuerdo, hacíamos chozas, jugábamos ahí, era un monte directamente. Y bueno, hoy ver la plaza como está también es algo muy lindo que ha cambiado. Mi mamá me retaba porque las zapatillas no aguantaban mucho. Antes venían unas zapatillas de lona y eso, y jugabas un picadito y ya salían los bigotitos. Era una época que nosotros, para divertirnos, lo fundamental era la pelota de trapo. Juntábamos trapos por donde podíamos juntar, medias que se rompían, las guardábamos para hacer la famosa pelota de trapo. Cada uno juntaba las latitas de paté que podía juntar, hacíamos las rueditas, hacíamos el campito, jugábamos. Esa era la diversión nuestra de chicos, con pantalones cortos, las rodillas violetas de estar arrodillado, pero bueno. Y a Tito, mi primo, le habían regalado uno de esos caballitos de madera que era una cabeza de caballo recortada, un palo de escoba y allá abajo unas rueditas. Entonces yo recuerdo que él jugaba, como todo varón, con carritos y caballitos. Para hacer los caballitos íbamos a una montaña de huesos que tenía mi tío Jorge, y donde buscábamos un hueso que no sé de qué parte del animal, que se convertían en caballitos. Y luego le hacían alrededor toda una atadura a esos carritos de madera, con eso jugábamos a la mañana. Pero a la tarde Tito tenía que colaborar conmigo y jugar a la casita. No había placitas, no había nada para los chicos. A lo sumo en las casas particulares, yo recuerdo que debajo de un árbol, de un peral muy grande que había en la casa de mis padres, me habían hecho una hamaca. Era lo que podías tener en aquel entonces. Una hamaca larga que nos han hecho mis tíos, y no me olvido más tampoco. Tenía un primo fan loco mal, era hamacarse casi tocando, mal, digo que era mal, era un kamikaze aquello. Y se hacía mucha torta de barro, eso sí. Eso lo heredaron hasta mis nietos. Vienen ahora, pero viste, nosotros decíamos hacer match. Hacer match era hacer barro y elaborar tortas y cosas así. Mis nietos ahora vienen y dicen, abuela, vamos a hacer lodo. Yo, por ejemplo, el caso mío, yo a los 12 años ya trabajaba. Y teníamos que trabajar de todo. Teníamos tambo, teníamos criaderos de chanchos, ¿viste? De pollos, todo eso. Quinta. Teníamos 1 hectárea de quinta, porque antes hicimos todo, plantamos de todo, ¿viste? Y bueno, y así aprendimos a trabajar, a lavar, a planchar, a tejer, a coser, todo. Porque los días de semana trabajamos toda la semana y los domingos salimos a pasear. Nos atamos el caballo, porque antes no habían, sí, pero nosotros no teníamos todavía auto y nosotros tampoco no sabemos manejar auto. Y nos atamos el churqui y salimos a pasear con los vecinos. Yo tendría 3 o 4 años. En esa época el juego de los chicos era la bolita. Y entonces salíamos a la vereda a jugar a la bolita con los amigos del barrio. Y teníamos un agente de policía, grandote, bien morrudo, con sable, porque en esa época se usaba sable, y con la vaina del sable, lo agarraba el sable envainado, y nos decía, los chicos, adentro, el que se queda afuera va preso. Y se hacía el desbande, no salíamos a la calle porque teníamos un miedo terrible. Un día nos llevó a ver el calabozo. En el calabozo es la primera vez que yo conocí que eran los grillos. Porque a los detenidos los engrillaban en los pies.
había dos como especie de durmientes con los agujeros, una bisagra de una punta y un cerrojo en la otra, y le ponían los pies ahí y lo agarraban. O sea que tenía un banquito con los pies ahí, no se escapaba Se morían de frío. ni de carambola. Así que el pobre que estaba en el calabozo entraba una vez y no quería volver 2 veces. No, pero era una infancia linda, sana, los divertíamos, era todo más sencillo, más humilde, pero bueno, la pasábamos de todo muy bien. Y eso del el Pelsnickel, el Christkinger y todos estos eran personajes, pero yo les tenía terror, porque Christkinger significa como niños de Dios. En un principio eran personajes, niños vestidos de blanco, que recorrían las casas y le entregaban golosinas a los chicos. Pero después con el tiempo se convirtieron como en personajes más bien de castigo. O sea, personas mayores que hacían una voz finita, entraban a tu casa, y parece que en muchas casas les preguntaban a los chicos si se habían portado bien o mal. Después creo que era para Año Nuevo, que el Pelsnickel, Pels significa tapado sobre todo, era un personaje todo vestido de oscuro, con un gran sobre todo, que también creo que venía como haciendo sonar unas cadenas y unas cosas, inspiraba miedo. Entonces también entraba en las casas y preguntaba a los chicos cómo se habían portado, y las mamás por anticipado le decían en qué cosas tenía que cambiar y qué sé yo, y posiblemente también regalaría golosinas a los chicos. El ferrocarril Rosario pasaba por detrás de las colonias. La traza original pasaba por donde está la casa de la calle ancha de la colonia 1, de acá de la 2 y de la 3. Y se juntaron firmas para que el ferrocarril no pasara por los pueblos. Porque decía que el ferrocarril en los pueblos no hacía más que perjudicar a la familia. Porque los hijos se iban en el ferrocarril y se venían con ideas raras. Entonces con ese argumento se corrió el ferrocarril. El trazado fue mucho más hacia el balneario, diríamos, cuando en realidad era algo fundamental para el desarrollo de los pueblos, ¿no? De mamá puedo contar mucho. Mi viejo fue panadero, siempre trabajaba en Suárez, a la mañana a las 4 o las 5 iba a la panadería, y mamá hacía de todo, hasta el jabón para lavar la ropa. Antes se hacían unos panes, hacía colchones. El primer traje de comunión me lo hizo ella, tenía una máquina y trabajaba bien para coser, camisa, todo eso, y buena cocinera. Se defendía para todo. La que era la jefa de la cocina era mi tía Carolina. La tía Carolina hacía de todo. Ahí nació el famoso pan trenzado, con lo cual, gracias a mi viejo, seguimos manteniendo tal cual la receta y peleó con los proveedores. Che, te cambio esta margarina, te cambio... No se cambia. Entonces mantenemos todavía vigente el pan trenzado y las famosas tortas negras, ¿sí? Zarandeábamos un poquitito, hacía unas tortas, hacía una famosa torta al Plitzkuchen, que era esponjoso, podías comer, te comías toda la torta. Y la vida de la mujer alemana era más bien una mujer dedicada al hogar y todas muy buenas cocineras. Vino de Alemania y ellos no lo hicieron así como nosotros. Después nosotros lo mejoramos de a poquito. Porque ellos pusieron nomás leche, azúcar y nada más, ¿viste? Después nosotros lo mejoramos un poquito. Primero le pusimos un poco más azúcar, le pusimos manteca. Y después, de a poquito siempre lo mejoramos un poquito más. Pusimos crema, pusimos más huevos, pusimos más leche, lo que tenía que ser. ¿Viste? Entonces, bueno, así lo hicimos, así lo hacemos nosotros ahora, ¿viste? Yo trabajé muchos años ahí con las religiosas.
Bueno, trabajé 2 años porque ellos tomaron pupilos. Tenía como 60 chicos. Y muchas veces, porque antes era la costumbre, esas tortas alemanas, cuando había un casamiento, las hermanas hicieron para afuera, hicimos muchas veces. 3, 4 hornos de pan para los chicos y después las tortas para afuera. Ahí aprendí mucho y aprendí mucho en casa también, viste, con mamá. Después se fue la cocinera y dijo la religiosa, bueno, ahora voy a entrar en la cocina. Yo dije, no, yo no puedo cocinar. Dice, bueno, lo que no sabes, aprendes. Y bueno, era cierto. Y bueno, y entré en la cocina, dice, te vamos a poner una ayudanta y tenés que cocinar. Y así estuve trabajando 14 años de cocinera. Y todos los días cocinar para 80 personas. Tenía que cocinar para las religiosas y para los chicos. En casi todos los patios de las casas había lo que se llamaba un pack-over. Pack-over era una especie de... una especie de horno que se hacía como de barro, que se ponía, por lo general estaba en el fondo de las casas, que se alimentaba con leña y bueno, y ahí adentro hacían por lo general los ribes, el kuga y muchas cosas. Creo que asaban hasta los lechones, tenían un muy buen manejo de ese tipo de cosas. La abuela tenía el famoso pack-over, un horno a leña grande, entraban 12 asaderas. Entonces yo me acuerdo que después de la cosecha de girasol, los cruzábamos al campito de atrás de donde vivíamos nosotros, porque ya era la última calle, estaba el campito de los lavos, que le decían. Íbamos a juntar los palos de girasol para hacerlos secar para quemar en el paco. Y la abuela, bueno, ahí hacía las tortas alemanas durante la semana ya. Después los domingos, bueno, se hacía la carne al horno con las papas, el famoso filce. Se carneaba para después, duraba hasta el otro año, hasta marzo, abril. 2 veces al año, hasta 3 veces al año. Pero era lindo. Sí, era lindo. Teníamos que limpiar las tripas, teníamos que derretir la grasa, teníamos que ayudar a hacer las morcillas, queso de chancho, todo eso. Pues se puso la piedra en el año 28, 29 creo, 27, para construir una iglesia. Había una iglesia chiquita. Bueno, ahí comienza a construirse la iglesia. Donde traen una persona, empezaron los albañiles, empezaron a trabajar, empezaron a construir, a hacer las torres, hacer todo este trabajo. Luego viene la parte que tenía que pintar. Y viene una persona de apellido Kaslater, el pintor que era el que diseñaba y se ponía, que siempre lo contaba mi mamá, de espalda, rodeado de velas, y esa era la luz que tenía. Rodeado de un tablón grande, todo de vela, y eso echado de espalda y iba pintando. Por supuesto, la parte de costado lo hacía con la escalera. Cuando llega a pintar todo lo que hizo, toda la belleza que nosotros tenemos en la iglesia, empezó a pintar las columnas. Pero en todo ese tiempo empezó un rumor o empezó algo, sentirse algo entre una persona y mi mamá. Mi mamá era muy joven, una chiquilina, 15 años, 16 años. Llega a oídos de mi abuelo y mi abuela, donde no querían saber nada de que una persona de otra sangre entre a la familia por una razón lógica, porque nosotros manteníamos nosotros más allá de la tradición, pero manteníamos supuestamente nuestras raíces. Cuando en un momento él, dibujando distintas columnas, dibuja en una columna el nombre de Imelda. De aquel cariño, aquel aprecio, aquel que se había enamorado de una persona que no pudo lograr el objetivo. Yo siempre he cargado a mi mamá. Mirá, mamá, hoy yo soy un chacarero, si yo te hubiera casado con aquel tipo, y sería pintor, ¿no? Pero bueno, fueron cosas de la vida, ¿no? Con mucho respeto lo digo, porque mi madre fue, creo que, un símbolo para nuestro pueblo. Pero con eso no termina la historia. ¿Por qué? Porque pasan los años, muchos años pasaron, donde mi madre, por circunstancias, o sea, se casó con lo que fue mi padre, Matías Zippener,
tuvo 4 hijos. Dadas las circunstancias, bueno, después falleció mi padre, bueno, por razones de la vida. Comienza a viajar, por razones económicas, buena posición económica, empieza a viajar. Pasa el tiempo, llega a un lugar, a Córdoba, Carlos Paz, a un hotel. Y dice de Coronel Suárez, y había una persona parada al lado. Habían pasado muchísimos años, ¿eh? Entonces dice Coronel Suárez, dice Pueblo San José. Se da vuelta la persona, el hombre, dice, por casualidad no serás Imelda vos. Dice, sí, yo soy Imelda. ¿Y saben quién soy yo? Yo soy José Caslata. Mi mamá no sabía ni decirle A, ni B, ni C, todo lo que había pasado en la vida. Se había enamorado, se había después casado con Matías, con mi papá, todo eso, y nunca más había escuchado nada, nunca más nada, no había los medios como hay hoy. Y se empezaron a conversar. Y empezaron, bueno, nuevamente a encontrarse, y por supuesto preguntó por aquella persona. Aquella persona nunca se casó y falleció después a los años, ¿no? Una persona grande, y bueno, pero nunca quedó soltero. Un día le dije, ¿por qué no llega Coronel Suárez? Yo quisiera ir a ver la iglesia donde yo ayudé a trabajar, porque yo a mi hermano le preparaba la pintura con cerveza para pintar las columnas, y nunca me voy a olvidar que se le caían las lágrimas cuando puso Imelda en la columna. Bueno, cuando entró a la iglesia, se arrodilló en el banco. Él no podía creer que se mantuviera la iglesia como está o como estaba. En su momento era imposible, ¿no? Y acá se dieron las cosas más impresionantes. Desde la construcción de la iglesia, que aquí no hay un solo peso ni de la congregación, ni de ningún gobierno, ni de nadie. Esto es todo fruto del aporte de la gente. Yo digo que el señor Walter fue un benefactor de la colonia, porque donó el altar de la iglesia, le pagó al pintor parte de la pintura, porque una cosa era lo que se había dispuesto y otra la que salió después. El altar en esa época se pagó en el año 1928, que fue cuando se compró, 28-29, que se compró en Italia a través de la congregación, costó 30.000 pesos. Y entonces todos decían, ¿pero qué son 30.000 pesos? Y entonces averiguamos con el escribano Garros qué era en el año 28-29 el valor de 30.000 pesos. Y el valor de 30.000 pesos en ese año eran 500 hectáreas de campo. O sea que hay que tener una fe enorme para poder hacer un aporte semejante. La religión de aquel entonces era como más severa, más autoritaria, las cosas te las imponían y siempre tenías ese miedo de irte al infierno porque si no te portabas bien y demás. Y en la escuela de las hermanas se daba religión como materia, aprendíamos catecismo, leíamos la historia sagrada y cosas así. Y bueno, y había que ir a unas celebraciones de la tarde también, asistir y si no ibas al día siguiente tenías que explicarle a tu maestra por qué no habías ido. De los 6 años hasta los 15 años estuve muy ligado a la iglesia. Era monaguillo hasta los 13 años, casi 14, con el padre Agustín Esperle. En esa época había una sola lucecita, un foquito en cada esquina. Había misa 7 menos cuarto de la mañana. Yo venía a las 6:15 para tocar la primera campana, que era el Angelus, que se decía, y era la primera campana que llamaba misa. Lo hice casi 8 años. Yo me acuerdo en las épocas del 70 hasta casi el 80, se buscaban los difuntos en la casa del difunto. El padre iba hasta la casa del difunto, íbamos 3 monaguillos con la cruz
el agua bendita, entonces se hacía un responso ahí en la casa y se traía a pulso a la iglesia. Pasaban unas mantas por abajo del ataúd entre las manijas, se lo colgaban, y si era una persona más o menos pesadita, hasta se iban rotando para ir trayéndolo, porque había gente que vivía atrás del asfalto, había que traerlo hasta la iglesia, se hacía la misa de cuerpo presente, y de ahí se volvía a procesión al cementerio. Cuando se iba a casar una pareja, venían los padrinos a hacer las invitaciones. ¿Cómo eran las invitaciones? Venían con unos bastones larguísimos, pero larguísimos, eran unas cosas, no sé, de 1,5 metros, por lo menos. Cuando se casó mamá, antes era así, decía, cuando salieron a invitar a los familiares, ¿viste? De la familia, 2 personas salieron con un palo de escoba y llevaron mucha cinta de raso, ¿viste? Esas cintas de todos colores. Bueno, ahora fueron, vamos a decir, con la tía acá, con otra tía, con un primo, con un vecino, ¿viste? Cada invitación era un moño. Hasta que terminaron. Cuando llegaron a las casas, bueno, tantos moños, tantas familias, ¿viste? Tantos invitados. Así invitaron antes. En esa época ya los regalos no eran regalos en cosas, sino eran en dinero. Entonces el novio y la novia tenían una tira blanca, casi hasta el suelo, donde cada uno que iba a hacer el regalo le pinchaba el dinero con un alfiler en la cinta. En esa época tampoco había luz, la luz era a la noche. Yo recuerdo que a las 8 de la noche, ahora en invierno serían 7:30, se prendía la usina y esa luz la teníamos hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche se cortaba. Pero acá los casamientos siempre duraban hasta cualquier hora. Entonces, ¿cómo hacían? Los familiares de la pareja que se iba a casar iban a hablar y le pedían que le dieran más horas de luz. Entonces le pagaban esa diferencia del consumo del combustible, del fuel que consumían los motores, y le daba hasta la 1 o 1:30 de la mañana, más no. O sea que desde ahí para adelante eran los Petromax. Iban todos con linterna, acordate. Iban con linterna. Porque, ¿cómo sabían que se cortaba la luz? Él, con la llave de paso, cortaba 2 o 3 veces la luz, que se apagara y se prendiera, y eso era la señal para que en 10-15 minutos la luz se cortara. Así que donde había esas señales, empezaron a aparecer las linternas y todo irse a su casa. Porque pero eso realmente no es tan antiguo, porque nosotros estábamos casados y todavía estaba ese tema de la usina de acá, que había que planchar a la hora que había luz y aprovechar ese rato. Y nos dábamos cuenta porque la usina hacía un ruido, boom, 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 cuando los motores. Entonces ya cuando empezaba ahí nos dábamos cuenta. Acá hubo muchos accidentes con las planchas a nafta. La nafta blanca era terriblemente explosiva y hubo varios accidentes de gente muy quemada por las explosiones de las planchas. Y entonces empezó a pedirle a Schwinn de que diera algún lugar para algún tiempo en el día para poder planchar. Entonces había días en la semana que de 1 a 3 de la tarde se ponía en marcha el motor chico de la usina para que las señoras plancharan. Germán Perk era un miembro de la cooperadora. No recuerdo bien cómo fue, pero creo que él había recibido un dinero, una condecoración, algo de la reina Victoria de Holanda, como veterano de guerra, una cosa así. Yo no sé si él invirtió esos fondos en ese trabajo, pero él se puso a hacer con sus propias manos el salón de usos múltiples de la escuela número 3. Pero cuando terminaba su actividad comercial de la tarde, tenía en ese entonces un vehículo que yo creo que era una estanciera, porque estoy hablando de 40 años atrás.
Entonces con las luces enfocaba y edificaban, él y su hijo. O sea, lo he visto hacer todo ese trabajo con entusiasmo, con ganas y con sacrificio, porque no había luz, no había medios, no había nada, y lo veía él haciendo eso. Eran de hacer muchas bromas, algunas un poco pesadas, ¿no? Acá se reunía mi abuelo con los amigos que venían a jugar al mus a la noche, y entonces ya algunos, entre todos que venían, algunos ya sabían quiénes estaban acá. Entonces había que hacerle alguna broma. Había uno de ellos que hacía un guindado espectacular. Y tenía en el campo, en primavera, tenía guardado en la despensa. Se fueron al campo, le robaron dos damajuanas, y una damajuana, cuando lo sacaron, se le rompió al subir al auto. Entonces se cayeron todas las guindas. Bueno, vinieron acá, convidaron con guindado a los que estaban jugando. Era el guindado de él, el que estaba en la mesa. Y al otro día, cuando fueron con la señora, cuando llegaron, la señora se puso a llorar. Dice, pero mirá, José María, se murieron todos los gansos. Claro, los gansos se comieron las guindas que estaban con alcohol. Se emborracharon. Y se agarraron una borrachera, que estaban todos esparramados por el patio. Y bueno, por las colonias siento como que siempre fui de acá. Así me siento yo. La verdad que yo me siento como que sí, que yo nací acá. Y después, otra de las cosas que llama poderosamente la atención era la confianza que se tenía entre las personas. Yo recuerdo que mi abuelo tenía 600 clientes con cuentas corrientes que retiraban dinero o mercadería durante todo el año y pagaban con la cosecha. Nunca hubo un documento de por medio. La palabra era suficiente. Y eso me recuerdo que siempre mi abuelo nos decía: a esta gente, a los alemanes, que no eran los alemanes del Volga, en esa época eran los alemanes, no tenés que, como en todos lados, hay gente buena y gente mala, pero tienen palabra. Entonces, si ellos te dicen que te van a pagar, ellos, cuando viene la cosecha, se pagan. Así que fíjate vos la confianza de llevar durante todo un año a pagar con la cosecha. En los años que las cosechas fallaron, porque como en todas partes así, vino un señor que no podía pagar, que le había ido mal en la cosecha, con el título de propiedad del campo. Y se lo devolvieron porque le dijeron que con la palabra de él bastaba. Bueno, la vida en la colonia cambió mucho, está más linda la colonia, ahora tiene más sentido turístico también, la visitan más, y sobre todo ahora se aprecian también más nuestras tradiciones y sobre todo el idioma, que el idioma fue el motivo de discriminación en muchos casos. Muchos chicos ya después no aprendieron alemán por esa vergüenza de hablar como con una papa en la boca, y se perdió un idioma. Desde el gobierno municipal queremos invitarte a que seas parte de la historia, recordando a cada una de nuestras comunidades, a esos personajes entrañables, a cada cuento, frases y anécdotas que forman parte de nuestra cultura y tradición. Vos sos el protagonista de este presente y tu aporte será un testimonio indeleble para el futuro.